Muy buenas tardes, esto es el séptimo programa de la Internacional. Yo soy Miguel Vélez, director editorial de Infoquorum, y esta tarde nos acompaña Emilio López Maitorena desde Berlín, Lisbeth Gutiérrez Sauceda, que ahorita está en la ciudad de Puebla, justo, pero que ahorita también está en la Ciudad de México y su residencia es en Francia, y así está ahora viviendo de refugiada mientras regresa la situación a la normalidad y pueda viajar otra vez a París. Y Armando Pliego Ishikawa nos acompaña también esta tarde. ¿Cómo están? Muy ¿Quién habla bien. primero? No, Bueno, muy bien, muchas gracias por el espacio y pues yo muy contento de acompañarles. pues ¿por qué no entramos de lleno de una vez? Hay hay dos temas que vamos a tratar hoy y requerimos a Armando en esta edición para que nos platique sobre la suspensión, las 27 suspensiones que han otorgado dos jueces federales a el proyecto de ley de energía propuesto por el presidente López Obrador. Armando, ¿por qué no nos contextualizas al respecto? A ver, pues vamos por partes. En esta cosa que la derecha está llamando la ley combustóleo, y yo creo que hay buenas razones para sí llamarle de esa forma a esta reforma de la ley de la industria eléctrica. Lo que pretende es justamente pues modificar los criterios que se establecen por parte de pues digamos la regulación del sistema, eh, que prioriza y obliga a CFE a comprar la electricidad a quien la produzca de manera más barata y más limpia, ¿no? Entonces básicamente se modifica eh, esta regulación para buscar dar más bien prioridad a las empresas productivas del Estado, en este caso a la propia Comisión Federal de Electricidad, para que sea la comisión la que tenga, digamos, como el peso preponderante dentro del mercado eléctrico. Es muy importante señalar que es específicamente sobre el tema de la generación. Sobre transmisión y distribución, la CFE y el Estado mexicano siguen manteniendo el monopolio. Entonces, una vez que se realiza esta reforma, al día siguiente, yo creo que sí, definitivamente tiempo récord, como 36 horas después, este, sucede justamente el primer fallo a partir de los amparos que empezaron a recibirse, que ha venido una cascada. En este momento, amparos por parte de las propias empresas privadas que generan electricidad, muchas de ellas de renovables, precisamente porque se pone en riesgo sus inversiones, y entonces ellos están amparando y están argumentando la inconstitucionalidad de esta reforma, puesto que se está violando la competencia, ¿no? Que exista una competencia justa en el mercado eléctrico. Eso por un lado, y por otro, pues obviamente la cuestión del derecho al medio ambiente sano, al priorizar la producción de energía con combustóleo en las termoeléctricas y en las plantas de ciclo combinado, donde pues obviamente el combustóleo que tiene México, pues resulta que ya no se puede vender a ningún otro país porque ya existen muchísimas regulaciones sobre su uso. Era un combustible que se utilizaba también mucho para los navíos, para el tema náutico, pero que también por la contaminación que genera se prohibió desde hace ya varios años. Entonces, el petróleo que tiene México, que es un crudo muy pesado y el que se puede extraer aquí, pues resulta que en los procesos de refinación para poder generar gasolina, el residuo que queda es justamente el combustóleo, y entonces no se tiene como qué hacer con él, y entonces se está buscando justamente priorizar su quema, ¿no? Dentro de las termoeléctricas, y por eso se busca dar esta preponderancia a la Comisión Federal de Electricidad, por un lado, y por otro, obviamente, este gran argumento y la postura del gobierno federal de, digamos, recuperar la preponderancia de la Comisión Federal de Electricidad en el mercado. El asunto aquí es que tras la reforma energética de 2014, pues
que fue una reforma constitucional además, pues justamente se afecta pues este interés, ¿no? Que a fin de cuentas, si lo sabemos muy bien, la reforma energética lo que hizo fue beneficiar justamente a la inversión privada extranjera eh, y dejar a las empresas productivas del Estado, Pemex y CFE, un poco a su suerte, o bueno, no a su suerte, sino más bien deliberadamente pues busca que, que no tengan ese papel preponderante en la generación de energía. Entonces, vienen estos amparos y ahora pues empieza esta batalla, esta pugna entre la presidencia de la República y el Poder Judicial de la Federación, porque desde la Secretaría de Energía y el propio presidente pues empiezan a lanzarse acusaciones de posible corrupción en contra de los dos jueces que han concedido estas hasta hoy 27 suspensiones, que son suspensiones temporales, no son suspensiones definitivas, pero que en la práctica están dejando sin efecto esta ley que acaba de ser aprobada en el Congreso. Entonces, asimismo, pues como parte de esta batalla, la propia presidencia de la República ya denunció a estos dos jueces ante el Consejo de la Judicatura Federal. Y es muy importante en este contexto, pues, leer la carta que le envía el ministro Saldívar, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al presidente de la República, porque el ministro Saldívar está diciendo, te admitimos la denuncia, vamos a revisarlo, y pues el Consejo de la Judicatura Federal tiene como tarea justamente el revisar que los jueces estén actuando en apego, pero también tiene como tarea el defender que los jueces puedan hacer su trabajo con autonomía, ¿no? Con esta separación de poderes entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo. Entonces, yo creo que se va a tensar mucho el ambiente, sobre todo porque ayer mismo, como consecuencia de estos primeros fallos, se, ya se presentó también en el Congreso, en la Cámara de Diputados, una iniciativa para modificar la ley de amparo para que los amparos no puedan proceder cuando sean amparos contra actos de autoridad que estén relacionados específicamente con temas, uno, de lo que se denomina austeridad republicana, que habría entonces que modificar también la ley o especificar muy bien a qué se refiere la austeridad republicana ya dentro de la ley, y por otro, específicamente de las acciones de autoridad que tengan que ver justamente con las empresas productivas del Estado mexicano. Entonces, yo creo que esa propia reforma a la ley de amparo no va a prosperar. No soy abogado, ¿no? Habría que revisarlo con un constitucionalista, eh, pero creo, ¿no? A mi juicio, que existe pues justamente un tema allí que dejaría al ciudadano en la indefensión, porque si bien hasta este momento solamente han sido empresas privadas, ¿no? Productoras de energía las que han presentado este tipo de amparos, eh, conforme avance, digamos, si el presidente en su obstinación logra, ¿no? Modificar ciertas cosas y acomodar, digamos, la infraestructura jurídica para lograr finalmente que su proyecto, ¿no? Energético prospere en los términos en los que eh, lo que lo que va a suceder es que pues se va a diversificar la, la fuente de los amparos, ¿no? Por un lado, nosotros como ciudadanos vamos a poder ampararnos si es que esto empieza a afectar nuestra salud y empieza a afectar nuestro bolsillo en el sentido de que la producción de energía con combustóleo es más cara, y entonces hay dos vías. O se subsidia a la CFE con más dinero para que la electricidad nos salga más barata, o que el incremento de los costos de la producción de electricidad se trasladen a nosotros como consumidores. También pueden venir los próximos amparos de parte de las personas que rentan su tierra, ¿no? Propietarios de tierra que rentan su tierra a empresas privadas que se dedican a la generación de energía. Al eh, perder la preponderancia las empresas que fabrican energía más barata o más limpia,
pues van a ver mermados sus ingresos y entonces al verse afectada la posibilidad de recibir la renta, los propietarios de esa tierra, pues también van a estar en posibilidad de ampararse contra pues estas medidas del gobierno federal en su política energética. Y también se va, pues obviamente los gobiernos estatales que tengan sus propios proyectos energéticos en marcha, que pierdan preponderancia, como es el caso, por ejemplo, que lo vimos a inicios de este año, con los apagones que ocurren en la península de Baja California y Baja California Sur, no están conectados a la red eléctrica nacional, pues ellos buscan justamente el generar sus propios proyectos desde los gobiernos estatales, desde su soberanía como entidad federativa, y se ha dado freno de la Secretaría de Energía y de la política del gobierno federal en materia energética. Entonces, independientemente de si el tema de la soberanía subyacente, que pues a fin de cuentas se trata de eso, ¿no? De un sector estratégico para el Estado mexicano como es la producción energética, y que a juicio del presidente esto no puede quedar en manos del mercado, que se traduce en que quede básicamente en manos de privados y de empresas extranjeras, pues él busca recuperar, ¿no?, esa preponderancia, pero independientemente de eso, el desgaste que viene, ¿no?, a partir de esta pugna, de esta lucha que vemos que ya se está dirimiendo en el terreno de lo jurídico, pues va a ser mucho ese desgaste y nos va a terminar costando, si logran, ¿no?, si el presidente logra este cometido, va a terminar generándole una carga a las finanzas públicas muy grande, porque al final pues van a tener que pagar indemnizaciones, si se logra, digamos, correr a empresas extranjeras que tenían inversiones en materia energética aquí en México y que finalmente decidan retirarla, se les van a tener que, pues sí, justamente las suspensiones de los contratos, las cancelaciones de los contratos, pues van a tener que al final de cuentas subsanarse con parte de las finanzas públicas. Eso por un lado, y por otro, lo que ya mencionaba de la cuestión del subsidio, ¿no?, que sí o sí, al buscar darle preponderancia a la CFE con la infraestructura que la CFE tiene actualmente, que pues es principalmente de pues, producción de electricidad con la quema de hidrocarburos, pues va a sí o sí incrementar el costo de la generación de electricidad. Entonces ahí la pregunta, como les decía, pues va a ser justamente quién va a asumir ese costo, si nosotros como consumidores o si nosotros como contribuyentes a través de manera indirecta, ¿no?, a través de nuestros impuestos, que parte de esos impuestos se vayan justamente hacia el subsidio, ¿no?, que hoy por hoy ya existe un subsidio grande para los hogares, ¿no?, todos los recibos de luz que consuman menos de cierta cantidad de watts, ¿no?, al bimestre, reciben un subsidio del propio gobierno federal y entonces no pagamos nosotros hoy por hoy por el costo completo de la electricidad, pero incluso pues con ese subsidio incrementaría el costo para nosotros como usuarios. Entonces, Armando, eso, Armando, ¿puedo interceder nada más? Es que sí, tengo desde hace unos minutos esto que dijiste al principio de que sea, o sea, si entiendo bien, una de las razones es la siguiente, ¿no? Para ponerlo en términos esquemáticos. Las administraciones pasadas hicieron que con la reforma energética CFE y otras empresas productivas del Estado fueran menos competitivas y se trata ahora de cierta manera, restablecer pues la competencia de CFE ante otros proveedores, ¿no? ¿Entiendo bien esto? Entonces, y bueno, están todos estos problemas asociados que nos estás diciendo, pero hay, por ejemplo, un caso que podría hacerse alrededor de que, uno, nunca van a ser igual de competitivos en términos de cómo se está generando energía comparativamente la tecnología que tiene CFE con la tecnología que tienen otros actores en la industria, y que justo por eso, y ese es el argumento, digamos, justo por eso la empresa productiva del Estado, en este caso CFE, debe de tener cierta
pues cierta ayuda por parte del propio Estado gestor, que es México, ¿no? Entonces, un poco lo que entiendo que intenta hacer esta ley es balancear las cosas, si no en términos tecnológicos, en términos de la ley. Porque hay una cosa que también hay que decir. Está el asunto también de la soberanía, que acabas de decir, el caso de los apagones en la península de California, ¿no? Pero al mismo tiempo, Chihuahua acaba de tener un apagón enorme por los apagones en Texas, ¿no? Claro. Y eso tuvo que ver con condiciones climáticas, es decir, no hay una garantía. Y además, parte de ese apagón también tuvo que ver con que la empresa en Texas decidió unilateralmente dejar de surtirla a México porque tenía una situación de crisis energética en ese estado, porque muchos tejanos utilizan la red eléctrica y la red de gas para la calefacción. Sí, para calentar sus hogares en tiempos de frío. Entonces, el argumento que se hace en contra de lo que está haciendo López Obrador, que es permitir a los estados que tengan la soberanía de la producción energética o de su propia como red, pues también está en entredicho, ¿no? Porque ¿quién puede proveer, sinceramente, a los estados soberanos de energía? O sea, no es como que ellos tengan ni gasoductos, o sea, ellos por sí mismos no tienen ni gasoductos, ni petroquímicas, ¿no? Y en muchos casos ni siquiera tienen ni celdas solares. Estas también son de proveedores externos. Entonces yo no entiendo, o sea, más bien aquí la pregunta sería, ¿cómo es que regresando la soberanía a CFE y la preponderancia en el sector, termina siendo menos soberano de cierta manera? O sea, ¿cómo es que entiendo esto de los costos, pero los costos ya de por sí se están pagando? A ver, si entiendo tu pregunta, va justamente en el sentido de cómo es que el regresar, digamos, a lo que se tenía previo a la reforma energética que hizo Peña Nieto durante el sexenio pasado, cómo es que esto le brinda más soberanía a los estados en No, la cuestión de la producción sí, energética. bueno, sí, o sea, entiendo eh, que a partir de la reforma energética, digamos, CFE no es el actor preponderante y puedes tú, digamos, comprarle energía eh, o el descargo de energía, famoso descargo de energía, se hace para que la produzca más barata, ¿no? Entonces la gran pregunta es, ¿cómo es que CFE, con más de 30 años de estar en el mercado como el actor eh, más preponderante, no es que A la hace más barata y B, en todo caso, había un acceso, ¿no? Por ejemplo, el que tiene en el norte del país a otros proveedores, ¿sí? Pero eso no les garantiza tampoco nada. Y aquí la cuestión es, Claro. aquí la cuestión un poco es decir, bueno, ¿cuál es realmente el riesgo de regresar a la empresa productiva del Estado a un lugar preponderante si lo otro tampoco ha funcionado de maravilla? Claro, digamos, hay que preguntarnos de inicio como cuál fue la necesidad que se identifica, ¿no? Y de la cual definitivamente llegan estos intereses privados extranjeros, ¿no? Particulares, oscuros incluso, para aprovecharse porque hay una necesidad. Y la necesidad es la siguiente. El Estado mexicano no tiene hoy por hoy los suficientes recursos, la infraestructura necesaria para poder satisfacer toda la demanda de electricidad, de energía, que existe en el país. Entonces, para poder cubrir esa demanda, dado que no tiene los recursos financieros, digamos, destinados para poder satisfacerla, más bien abre la posibilidad a que entre, pues, privados a generar, ¿no? Y yo creo que es
Se le ha dado muy poco tiempo, ¿no? Digamos, para que funcione, pero pues vaya, el tema de las subastas de energía, que solamente se lograron hacer 4, eh, llegó a posicionar a México en un momento, ¿no? Y obviamente con el poco tiempo que existía, digamos, después de la reforma de 2014, el, este, llegamos a tener la electricidad más barata a un nivel especulativo, ¿no? Vale la pena señalarlo, a un nivel estrictamente especulativo, pero México llegó a tener la producción de la energía eléctrica limpia más barata del planeta. Entonces, se iba por buen camino. Creo que el modelo de las subastas es un modelo que realmente puede funcionar para satisfacer las necesidades, ¿no? Del Estado mexicano en términos de electricidad. Aquí el tema es hacer mucho hincapié en que a fin de cuentas el Estado mexicano sigue teniendo el monopolio en la transmisión y en la distribución. Eh, y entonces aquí llegan, ¿no? Privados que pueden contribuir con la generación. Y entonces una de las cosas que sucedieron y parte de las presiones que estuvieron presentes allí para que esto se diera y para que se abriera el mercado eléctrico a la iniciativa privada fue justamente el hecho de que habían empresas que decían, si tú, Estado mexicano, no me puedes garantizar a mí la energía que yo necesito para poder operar, ¿no? Ciertos tipos de industria, dicen, yo tengo el capital para poder generar mi propia electricidad. Me conecto a la red eléctrica, yo le pago a CFE por transmisión y distribución, pero no le pago por generación. Yo Es genero mi propia el, que electricidad. es el caso Walmart, ¿no? Eh, ¿Qué es el Muy caso de famoso. Walmart? Exactamente, con electricidad de Francia, que se instala en el istmo de Tehuantepec, y sabemos todas las problemáticas asociadas a las violaciones de derechos humanos, el despojo de tierras, el uso de paramilitares, ¿no? En Sí. contra de las comunidades indígenas de Oaxaca. Entonces, pues sí, definitivamente no es cosa menor. Pero como lo platicaba en la última ocasión que pude participar aquí en la Internacional, creo que necesitamos orientar mucho el debate al cómo sí y qué tan pronto, porque no podemos dejar de lado la cuestión de la crisis climática por una parte, y por otra, y creo que es incluso más importante que la crisis climática si lo pensamos en términos nacionales, es el hecho de que se mueren más de 40,000 personas al año, más de 40,000 mexicanas y mexicanos, por la mala calidad del aire que están respirando. Gran parte de la contaminación del aire en las zonas urbanas tiene que ver justamente con las fuentes móviles, los automóviles, ¿no? Tal cual, el sector transporte, pero también gran parte en algunas zonas del país, como lo es el caso de Hidalgo, eh, mucha de la contaminación del aire deriva justamente de la producción de energía eléctrica. Entonces estamos hablando de que esta política derivaría indiscutiblemente en que va a incrementar la contaminación del aire en muchas regiones del país y que esto va a tener costos asociados a, pues, por un lado, la salud de las personas y por otro, justamente, el incremento del gasto público desde el sector salud en la atención de estas enfermedades del sistema respiratorio derivadas de la mala calidad del aire. Entonces, pues sí veo que el gobierno mexicano está entre la espada y la pared, ¿no? Un poco, porque por un lado existe esta necesidad de liberarse de, pues, esta infraestructura jurídica que deriva de la administración anterior y que venía fraguándose desde el periodo de Calderón, ¿no? Que ya lo tenemos muy bien revisado de cuando Mid fue secretario de Energía y propone, ¿no? Ciertas cosas en materia energética y que después Mid, secretario de Hacienda, en el siguiente Sí, sexenio las aprueba, se las aprueba a ¿no? sí mismo. Así es. Entonces fue juez y parte, se las aprueba a sí mismo siendo juez y parte en dos administraciones distintas, en dos sexenios que además eran de partidos distintos, que Sí, ahora vemos que no eran tan distintos, ¿no? Y que existía justamente pues vaya, el famoso piano, famoso PRIAN, básicamente. básicamente. Eh, Sí. pero entonces sí, el gobierno de López Obrador está entre la espada y la pared en este sentido, porque, eh, digamos, de no hacerlo, eh, pues vaya, CFE sí se enfrenta en efecto a una debacle, pero haciéndolo igual va a representar una mayor carga a las finanzas públicas y sobre todo va a tener un costo en términos de pérdidas de vidas humanas y en términos de la disminución de la calidad de vida en muchas zonas urbanas del país, que
donde su población va a estar expuesta a un aire más contaminado por la producción de electricidad. Eso por un lado, y ya en el gran esquema de las cosas, en el contexto internacional, pues obviamente las posibles sanciones a las que México se pueda hacer acreedor en términos de los convenios internacionales que se han suscrito, tal como el Acuerdo de París, y más recientemente el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México, que acaba a penitas de aprobarse, ¿no? Entonces, definitivamente no es una situación sencilla. Yo sinceramente creo que el gobierno federal no va a ganar eh, por las buenas y en lo jurídico. Creo que esas batallas las va a tener perdidas y entonces que va a tener que hacer uso de su mayoría política dentro de las cámaras, tanto del Senado como de la Cámara de Diputados, para, pues sí, al final terminar modificando la legislación actual con las consecuencias que ya mencionamos y que acabamos de analizar. Sí. Podría preguntar una cosa. Este, mm, Se trata, o sea, yo entiendo, sí, creo que, o sea, realmente me parece que lo describes como muy bien, como que es una situación que evidentemente tiene como una serie de costos, al menos a corto plazo, que son bastante, que me recuerdan un poco también, por ejemplo, la situación con el aeropuerto, o sea, donde se tuvo que acabar pagando bastante dinero, etcétera, etcétera. Y en este caso me pregunto como, sí, o sea, se trata de que sí se quiere como que alterar el marco constitucional para de alguna manera a largo plazo tener como estar, pues sí, mejor posicionado simplemente en toda la materia económica que se deriva del asunto energético y que también tiene a la larga como todas estas consecuencias políticas en tanto la soberanía energética, ¿no? Esto que mencionaba Miguel también hace rato. Eh, Sí, obviamente es complicado, pero no sé, o sea, como que no es pensable como que, o sea, no hay modelos. Por ejemplo, pensaba un modelo como en Bolivia, donde de alguna manera el Estado realmente tiene una participación mucho más claramente, pues sí, con la posesión de los medios de producción en este caso, y aún así teniendo como una participación fuerte de cierta inversión privada, pero obviamente como que mucho mejor parado el Estado en cuáles son los derechos que tiene cada parte y cuáles son sí, las ganancias y cómo se reparten ahí. Mm, No sé si fue una pregunta o un Sí, comentario. no, no, sí, no, yo entiendo que sí hay un cuestionamiento ahí, que es qué otros modelos podrían existir, ¿no? De qué otra forma, qué podría proponer e implementar el gobierno de Obrador que no sea solamente regresar al esquema anterior donde existe la preponderancia de las empresas productivas del Estado con infraestructura deficiente y en la cual no se ha invertido mucho. Eh, porque sí se busca darle preponderancia nuevamente a la Comisión Federal de Electricidad en la generación, pero no existe inversión del gobierno federal en ampliar las capacidades de generación y en incrementar el reparto de energía limpia dentro de esa generación, que eh, pues México no va a cumplir con sus propios ordenamientos legales en materia, ¿no? Como alcanzar cierto porcentaje de la producción de energía eléctrica a través de fuentes limpias, específicamente hablando de la energía eólica y la energía solar. Eh, entonces, el problema que se nos presenta, pues es justamente ese, ¿no? Que aparentemente están solamente estas dos vías y este blanco y negro, ¿no? O le damos prioridad a quien hace la electricidad hoy por hoy, ¿no? Más barato y más limpio, que pues eso inclina la balanza hacia el privado y le resta preponderancia y le resta digamos, control sobre el sector energético al propio Estado mexicano, o incrementamos el control del Estado mexicano sobre el sector energético con estos costos que ya mencionamos, incrementando la contaminación, el costo a las finanzas públicas, etcétera. Y sí, yo creo que tiene que haber alguna otra vía. Tendríamos que estar explorando otros modelos. Sin embargo, pues
no se ve que exista mucha intención de hacerlo, ¿no? Y a ver, o sea, no quiero de ninguna manera sonar discriminatorio, ni mucho menos, pero Andrés Manuel y Manuel Bartlett no son precisamente personas jóvenes que estén como muy abiertas a nuevas ideas. Por el contrario, lo que hemos escuchado de su opinión respecto a las nuevas formas de producción energética es un desdén total. Entonces, creo que no existe mucha intención o mucha apertura de parte de las autoridades federales en este momento para así poder buscar darle cabida a alguna otra alternativa que no sean las que ya se plantearon y que están sobre la mesa en este momento. Yo quería hacer otra pregunta, pero no sé si nos va a dar tiempo. Tenemos 5 minutos todavía para este bloque. Entonces, Liz. Ok. Bueno, yo me estaba preguntando, o sea, a partir de esto que decía Emilio, de si existe otra alternativa, si cuáles serían, cuál es la oportunidad o el área de oportunidad para que una posible reforma contribuyera a establecer este equilibrio entre lo público y lo privado, porque eh, hasta un cierto punto creo que hemos estado tocando como todos los huecos de, esta, de estos cambios en la ley sobre la electricidad, pero no hemos ido al asunto de que pues todo esta reforma que pues parecía muy modernizadora, ¿no? Toda esta ola de modernidad y de estar en onda con la forma de hacer las cosas a la neoliberal, pues en realidad ha sido como un negocio para algunos y yo no creo o no he visto o no desconozco, porque tampoco es un tema que sea mi fuerte para nada, he visto como grandes beneficios de estas reformas. Como tú dices, es demasiado pronto para decirlo, pero lo que sí hemos visto ha sido como pues una tendencia a favorecerse entre sus cuates, ¿no? O sea, ya vimos pues como cuánto dinero se metió a la bolsa Felipe Calderón a partir de sus buenas migas con Iberdrola, ¿no? Por ejemplo. Eh, entonces, pues yo me pregunto si a lo mejor dentro de este gobierno habría esa posibilidad. Y luego, respondiéndome a mí misma, estaba pensando justo cuando estabas hablando sobre la edad de Andrés Manuel y Bartlett, pues creo que con el tema de la energía y con el tema de medio ambiente sobre todo, pues le pasa un poco lo mismo que le pasa con los temas de género, ¿no? Como que hay ahí como un velo que impide que como que haya un punto medio entre las cosas, ¿no? Y eso me parece particularmente grave. Entonces, no sé qué piensen ustedes, o sea, como que cuál sería la alternativa en este momento, porque yo sí creo que ir por el mismo camino y dejar las cosas como están y dejar que Pemex se caiga a pedazos porque las pérdidas son enormes y dejar que siga perdiendo preponderancia la producción de energía por parte del Estado cuando se trata de los recursos de la nación, y yo sí creo que los recursos de la nación tienen que ser administrados eh, prioritariamente por el Estado, ¿no? Porque si no se presta a que beneficien más el interés privado que el interés público. Sí, yo coincido plenamente. Creo que se necesita encontrar justamente un punto de equilibrio. Creo también que es importante sí dejar muy claro el hecho de que eh, yo creo y yo tengo la postura de que si un privado tiene la intención, el interés, ¿no? Y el capital de poder decir, quiero producir electricidad, quiero invertir en la producción de electricidad y le quiero vender esa electricidad a México, eh, creo que no tendría que haber, digamos, ningún problema. Por el contrario, es una cosa que se necesita, sobre todo en un escenario en el que tenemos que buscar
por todas las vías posibles, generar electricidad cada vez menos contaminante y cada vez más barata y cada vez más accesible. Y considerando justamente que hemos visto cosas como los apagones y demás, porque, digamos, puede llegar a existir actualmente estrés, ¿no? En la red eléctrica, en el sentido de que puede llegar a sobrecargarse porque la demanda de electricidad es mucha y la capacidad de generación es poca. Entonces necesitamos, en términos estratégicos, maximizar la generación de energía por todos los medios posibles. Y eso tiene que atravesar forzosamente la apertura a que exista un mercado eléctrico donde haya mucha participación privada. Aquí el tema es garantizar que, pues como bien dices, ¿no? sea administrado desde el Estado, ¿no? Que no exista esta preponderancia, digamos, de facto para los cuates, ¿no? Para los privados, eh, pero sí creo que es muy importante en el gran esquema de las cosas y en los términos en los que nos estamos encontrando planetariamente, pues maximizar la producción de energía por todas las vías posibles, maximizar la producción de energía lo más limpia que se pueda, ¿no? Y lo más barato y lo más accesible que pueda ser para la población. Pero como bien dices... La ley eléctrica no implica anular o dejar a un lado la producción de energías limpias, ¿no? Como que no es algo que se mencione. No, pero... La prioridad de las plantas de CFE. Sí, exactamente. Entonces, el asunto allí es que como funciona y como en la práctica opera eso, como bien decía este concepto, Miguel, el tema de la descarga prioriza. Entonces, o sea, primero se descarga la electricidad que es generada más barata y más limpia, y así. Entonces, por eso CFE pierde preponderancia, porque la capacidad de generación de CFE es más cara y es más contaminante. Entonces, al darle la preponderancia a CFE y que primero se le compre a CFE toda su electricidad a ellos, antes que a los privados que le están generando de manera limpia, lo que estás haciendo es desincentivar que exista inversión del sector privado en producción eléctrica con fuentes limpias. Entonces, eso es, digamos, el gran riesgo al que nos estamos enfrentando. Pemex y CFE podrían fortalecerse mucho más si desde la inversión pública se le apostara a la transición energética, como lo plantea la propia ley, ¿no? Pero, pues sí, también existe un desprecio, ¿no? Y lo hemos visto. Hacia las energías limpias. O sea, no quieren que nadie invierta en energías limpias, ni la CFE invierte en energías limpias tampoco. Entonces... ¿Podría esto cambiar? O sea, sí. Con Ebrard de presidente, o sea, en este sexenio, ¿no? Por eso, podría cambiar. Estamos grabando, por cierto, sí estamos grabando. No, pues sí, o sea, pero podría cambiar y en ese sentido como que preparar el marco, pues sí, el marco constitucional sobre quién tiene entonces pues sí, todas las concesiones sobre la energía podría ser efectivamente un paso importante. Además, no sé en qué sentido, pues bueno, sí, no sé en qué sentido si CFE no empieza como a... ¿Y será que los costos, o sea, los costos que esto implica no podrían quizás, o sea, valer la pena para que se recupere cierta soberanía del Estado sobre los recursos de la nación? Es pregunta. Pues es que, o sea, cuando estamos poniendo sobre la mesa, y no quiero sonar manipulador ni mucho menos, pero cuando estamos poniendo sobre la mesa el tema de vidas humanas y de otros derechos que están garantizados por la Constitución, como el tema del medio ambiente sano, dices, caray, o sea, ¿cuánto, o sea, cómo asignarle un valor económico a eso, ¿no? Para poder calcular un costo-beneficio allí. ¿Y qué hay del desplazamiento de las comunidades para generar energía eólica en Oaxaca? No, claro, pues eso es totalmente condenable e inaceptable. Cuando hay corrupción y mal manejo del Estado y mala implementación de las políticas públicas, sea la energía que sea, ¿no? Claro, sí, claro, o sea, y últimamente justo se habla del despojo en ese sentido, como si Pemex en su momento no hubiera hecho lo mismo también con comunidades indígenas para poder extraer petróleo, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues sí, insisto,
hacia donde tenemos que migrar y pues que a fin de cuentas creo que a estas alturas suena solamente como buenos deseos, es cómo sí y qué tan pronto y cómo hacerlo además en apego y restricto a los derechos humanos y involucrando, ¿no? a las comunidades y haciéndolas a fin de cuentas beneficiarias, ¿no? Las principales beneficiarias de ese tipo de proyectos estratégicos. Por otro lado... No se ha adoptado ni en un paradigma ni en el otro, ¿no? Sí, exactamente. Es algo que todavía tenemos que inventar porque no lo hay, no lo existe y no lo ha existido en México aún. Y recuperando un poco lo que comenté en la última ocasión que estuve aquí en la Internacional, recordemos, ¿no? El secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, exsecretario Toledo, planteaba justamente este otro esquema, ¿no? La generación distribuida a menor escala. En lugar de pensar en el gran parque solar que ocupe como muchas hectáreas y demás, pensar también en la generación a una escala doméstica, ¿no? Y que existan muchas personas, que exista desde lo local, desde los gobiernos municipales, ¿no? Bueno, desde el gobierno federal un programa que pueda generar incentivos para que desde los gobiernos municipales se promueva, ¿no? El que la gente en sus casas pueda estar generando con paneles solares y estar conectados a la red eléctrica para que la luz de exceso que no se está consumiendo se la pueda vender el particular, ¿no? En este caso, nosotros desde nuestras casas al propio Estado mexicano y entonces que esa electricidad en tiempos de mucha radiación solar vamos a tener excedentes, en tiempos de poca radiación solar vamos a necesitar más bien la entrada externa de más electricidad porque no vamos a poder estarla generando de forma autónoma, pero pensar también en ese tipo de esquemas, ¿no? Una generación distribuida de escala doméstica y de escala muy local en lugar de la lógica de los megaproyectos. Eso también tendría que ser algo que se tenga que explorar. Claro, y ahí viene el cuestionamiento al paradigma de la soberanía, al concepto de soberanía. Soberanía, ¿en qué nivel? ¿Soberanía nacional o a nivel local? Y yo creo que esto ya rebasa las posibilidades de los alcances de este gobierno. Coincido. Creo que a estas alturas tendríamos que estar buscando orientar la discusión a cómo le vamos a hacer justamente para dejar en esta segunda mitad del sexenio, en el legislativo que está por conformarse aún posterior a las elecciones de este próximo 6 de junio, para que se pudiera generar un proyecto que sea justamente la base, ¿no? Para un planteamiento distinto para que de cara al sexenio del 24 al 2030, pues podamos encaminar la política energética para, si bien no el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de la ONU, que no nos va a dar tiempo, la realidad es esa, y a ningún país le va a dar tiempo, realmente son muy pocos los que sí están como en el rumbo correcto y con el ritmo adecuado, pero empezar a encaminarnos hacia eso, porque a fin de cuentas, pues no podemos seguir dependiendo de fuentes no renovables que eventualmente se van a agotar. Y entonces, independientemente de cualquier otra cuestión, tenemos que tener muy claro, ¿no? y sobre la mesa desde ya el hecho de que va a ser clave el que podamos tener la capacidad de generar nuestra propia electricidad independientemente de si se empiezan a agotar los recursos fósiles o no. Armando, pues muchas gracias. Como siempre, tenerte de invitado es un lujo aquí en la Internacional. Y pues vamos a seguir hablando de estos temas y darle seguimiento a todo lo que está pasando con la reforma de López Obrador y también pues temas de eficiencia energética, de movilidad, de todo lo que nos apoyamos en ti para la consulta. Muchas gracias. Claro que sí, estamos a la orden y pues un saludo a todas las personas que nos ven desde InfoQuorum. Muchísimas gracias por el espacio. Emilio, Liz, qué gusto también poder saludarles. Me da mucho gusto haber platicado con ustedes. Chao, amigo. Ando. Hasta pronto. Y bueno, para pasar al siguiente bloque, que ya sí, el tiempo. Vamos a hablar de
de algo que está pasando en Europa, de que varios países, ya son 12 países los que han suspendido el uso de la vacuna AstraZeneca debido a una serie, hasta donde sabemos, 11 casos de trombosis, es decir, de problemas de coagulación. ¿Y esto qué implica para México como socio comercial principal entre México, Fundación Carlos Slim, la Universidad de Oxford, AstraZeneca y el país Argentina? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que México ha optado por no suspender la administración de la vacuna? ¿Y qué significa que a partir de esta mañana Marcelo Ebrard negoció, digamos, con el gobierno de los Estados Unidos, que en efecto sí, el gobierno de Estados Unidos nos dé 2.5 millones de vacunas, pero que son justo AstraZeneca? Ahí quisiera sí, oír sus opiniones. A mí me parece que es un tema como es muy pronto a lo mejor para emitir un juicio sobre las consecuencias que podría tener en México, porque la realidad es que hay evidencia muy contradictoria. Hoy estaba escuchando precisamente los anuncios del nuevo confinamiento en Francia, y entre eso escuché también las declaraciones por parte de la Comisión de la Unión Europea, de la Comisión Europea, y decían que no hay evidencia suficiente para relacionar estos efectos directamente con la vacuna, como que al parecer, salvo este mínimo número de casos, al parecer existen otros padecimientos, otras condiciones que pues se combinan con la vacuna o se cruzan en ese momento con la vacuna y pues generan pues estos efectos no deseados. Entonces, yo creo que, bueno, es que vamos a pasos agigantados produciendo vacunas y, o sea, algo que se producía en 5 años se está haciendo o sea, 5 años máximo, hablando de los procesos más rápidos de fabricación de vacunas. Eh, y creo que en este momento, pues, es muy pronto como para caer en alarmismos. Y me parece que mucho en los medios se está manejando así. Ese es mi punto de vista. Y creo que Pero sin no hay embargo, evidencia sí, suficiente para afirmarlo así. pero o sea, sin embargo, sí hubo, o sea, ahorita hay una respuesta europea de no, de aplazar la administración de específicamente este fármaco. O sea, entiendo esto Bueno, que pero dices de... no es una adopción generalizada, es por ciertos países. Sí, y bueno, yo tengo entendido que la OMS sigue diciendo que, vaya, que en pocas palabras está diciendo que no hay razón para dejar de vacunar. ¿Ya? O sea, como eh, me parece un asunto bien interesante, ¿eh? Porque todo el problema me parece como que está, de entrada nos damos cuenta que el asunto está completamente enturbiecido. O sea, no queda muy claro por qué unos dejaron de hacerlo y otros sí, porque las opiniones científicas en las cuales supuestamente eso estaría basado no dan para ello en realidad. O sea, porque digamos, la máxima instancia internacional de salud dice que no. Y siento que como que es algo que ha estado pasando mucho en torno a las vacunas, que es como salen a relucir como todos estos problemas geopolíticos. O sea, uno tiene la sensación de que todo esto es el escenario para una serie de espectáculos un poquito también, vergonzosos, como de geopolítica. O sea, en Alemania, desde que no se ha podido acabar de aprobar a Sputnik 5, se hizo todo, pero se aprobó lo más rápido posible AstraZeneca, pero luego tan pronto quedó claro que se salía, que el Brexit iba a ocurrir, entonces empiezan como que también estas cosas, esto que comentábamos ya alguna otra vez, con que todos estos problemas de la Unión Europea con
con Gran Bretaña. Y ahora es difícil, sí es difícil no leer como que todos estos jalones geopolíticos donde pues sí, parece que lo único que no acaba de interesar es cómo es que vamos a solucionar el problema de salud que tenemos lo más rápido, de lo más rápida y eficiente posible, sino que todos los demás intereses están antes, siempre, siempre. Entonces, realmente es, es un espectáculo de incompetencia que sí creo que también cabe sí, situar en una serie de problemas geopolíticos, una situación geopolítica que en este momento histórico definitivamente está alterándose de una forma radical a todo lo que habíamos conocido, al menos desde que nosotros nacimos, ¿no? O sea, sí. Nosotros, la última vez que hablamos de esto, Liz, estábamos equiparando, bueno, esto que decían de la rapidez con la cual se desarrolló la vacuna con la Guerra Fría, ¿no? Y con justo la carrera aeroespacial y la carrera por y después la carrera por los cohetes balísticos, en fin. Entonces esto es equiparable en cierto sentido porque sí está siendo como muy... por un lado está siendo muy politizado en términos de a ver qué farmacéutica genera primero la vacuna más eficiente, ¿no? Y ahí es donde entra el problema al que se refiere Emilio, el problema geopolítico de cómo se intenta desde el discurso denostar la vacuna rusa, por ejemplo. Claro, porque esta es producida justo por una agencia de salud de un estado y no por una empresa privada, contra esto, ¿no? Las empresas privadas, como lo son la vacuna de Alemania, bueno, que está produciéndose en Alemania, es una empresa privada, la vacuna de AstraZeneca está produciéndose en Europa, principalmente en Inglaterra y Bélgica, en fin, ¿no? Entonces, como estas guardan cierto estatus en el imaginario y como en el imaginario también, digamos, occidental, se está siempre haciendo burla de la vacuna rusa y de la vacuna, la soberana, ¿no? La vacuna cubana, ¿no? Que no figuran en la narrativa occidental mediática. Y si acaso, me parece que esto también es parte de ello, ¿no? ¿Recuerdas, Milo, que platicamos cuando la primera vez que platicamos sobre vacunas o sobre AstraZeneca específicamente, estaba el problema del segundo embargo que ya quería hacer la Comisión Europea a las vacunas de AstraZeneca, debido a que estaban siendo producidas sí en Bruselas, pero un lote se había ido a Reino Unido y como estaba muy fresco lo del Brexit, había justo esta tensión política entre ambos y ahora parece ser lo mismo, ¿no? AstraZeneca me parece que también forma parte del mecanismo de la OMS, COVAX, y parece ser que es otra vez lo mismo, ¿no? Fue muy interesante porque en España se habían aplicado cuando salió el primer caso de trombosis en Marbella, me parece, ya se habían aplicado cerca de casi 1 millón de vacunas de AstraZeneca, o sea, alrededor de 900,000. Y la persona encargada de sanidad sí tuvo que salir a decir, oigan, a ver, espérense, esto es un caso o han sido 3 casos entre 900,000. O sea, están inflando la tragedia fuera de proporción. Claro, pues es que ese es el asunto, ¿no? O sea, como México definitivamente está actuando correctamente al seguir aceptando esa vacuna y seguir vacunando. O sea, a menos que haya algo que se sepa y que no nos estén diciendo, no hay fundamento científico y en eso te tienes que basar en este tipo de decisiones, o sea, para decir que, pues sí, para decir que el riesgo sanitario es más grande al aplicarla que al no aplicarla. Porque
O sea, la gente también cuando enferma de COVID, por cierto, también incrementa su probabilidad, por ejemplo, de una trombosis. O sea, como es como no hay, no hay base. Entonces, por eso sí, realmente aquí, bueno, aquí como se vive en Europa, es espectacular como la manera en la cual este tema se ha apoderado como de los medios y como todas las opiniones en torno a ello que se generan, que em, muy bien como qué intereses están moviéndose aquí para que resulten estos discursos tan, eh, pues sí, como contradictorios, ¿no? O sea, aquí el gobierno alemán de cualquier manera está ya metido en el manejo de la crisis ha sido tan pobre que ya se está pidiendo la renuncia pues del secretario de salud, eh, porque se vienen elecciones y va saliendo Merkel y ha sido tan pobre el manejo que incluso ese partido que parecía inamovible está empezando a sentir que se le mueven las arenas, ¿no? Entonces, o sea, además, eso además viene aquí a meterse a Alemania. O sea, es un año electoral y todo eso está jugando un rol, definitivamente. Todo eso está jugando un rol en este escándalo de AstraZeneca. O sea, ¿por qué seguimos hablando de AstraZeneca? Esa cosa está constantemente en los medios, ¿sabes? Es como desde lo que hablábamos hace un par de semanas, ¿no? Y sí, resulta complicado no acabarlo relacionando con problemas geopolíticos y de política interna y sí, para distraer también, para que no se hable de otras cosas. Justo Sí. sobre este tema geopolítico, ahorita que los estaba escuchando, pensaba y en relación al tema con el tema anterior también, sobre la discusión de la reforma de 2013 y las implicaciones de la nueva ley y, bueno, la nueva ley de producción de energía eléctrica. O sea, yo estaba pensando que también esto tiene que ver con dos visiones del mundo que se siguen disputando, ¿no? O que se disputan hoy en día, ¿no? Como después de que pasamos de esa ausencia de cuestionamiento a la hegemonía neoliberal o al acuerdo neoliberal en el que todo el mundo estaba de acuerdo con que ese era el sistema y ese era el camino y esa era la manera de hacer las cosas. Pues hoy en día como que surgen pues estas voces o estas fuerzas políticas que empiezan a cuestionar ese orden, ¿no? Ese orden mundial. Y eso se traslada precisamente a este asunto de las vacunas, ¿no? Pues resulta que sí, hay una empresa de Estado en la rusa que puede producir vacunas, en Cuba también, ¿no? Y entonces yo creo que también como que todo este miedo a la vacuna rusa pues se produce porque no es nada más la vacuna rusa, ¿no? Es todo lo que implica para el cuestionamiento sobre la visión hegemónica del mundo. O sea, eso pone en duda este acuerdo o este acuerdo sobre, este acuerdo implícito de que el neoliberalismo es el camino para todos los países, cuando en realidad no hacemos más que ver desastre tras desastre tras desastre y saqueo y demás. Pero pues bueno, me llamó la atención porque pues hay un hilo en común, ¿no? Sobre como estas dos visiones del mundo que se traduce o sea, que de un contexto, que pasa en un contexto nacional, ¿no? Como está sucediendo con este asunto de la electricidad, y también con respecto a las vacunas, ¿no? Porque esos debates sobre si la vacuna Sputnik es buena o no es buena, no sé qué, también se dan aquí, ¿no? Eh, y también estaba pensando bueno, el otro punto al que quería ir, y nada más para como que volver, ¿cómo es que 11 casos, un caso, números estadísticamente irrelevantes pueden generar tanto ruido mediáticamente? O sea, si científicamente no hay nada que sustente que la vacuna o que el remedio es peor que la enfermedad, ¿no? O sea, y es
súper peligroso porque realmente sí hay una desincentivación, o sea, sí se desincentiva que la gente se vacune, o sea, sí he escuchado mucha gente decir, pues, o sea, pues yo no me voy a vacunar, ¿no? Qué miedo. Oye, pues más miedo que te contagies y contagies o sea, y que en ese Sí. rato contagies a 20,000 personas, ¿no? Y lo que no se ve es que, pues sí, hay un riesgo, siempre va a haber un riesgo, pero el riesgo de que te enfermes y de que enfermándote tú enfermes y mueran otras personas es mucho mayor. Había un estudio que revisamos también en ese programa anterior cuando hablamos de las vacunas, que fue el porcentaje de mexicanos que estaba dispuesto a ponerse, que estaba dispuesto a vacunarse, que eran 7 de 10, y de esos, también igual de ese 100% pues del universo sondeado, 64, una cosa así, está dispuesto a ponerse la vacuna Sputnik, porque vaya, o sea, de hecho la veían hasta en un mejor lugar que la vacuna, no recuerdo si era la de Pfizer o la de AstraZeneca, pero o sea, en términos de percepción estaba mejor rankeada, ¿no? Lo cual no quiere decir absolutamente nada en términos de si era más eficiente o no, solo estaba mejor rankeada. Y es muy interesante porque este debate sí se ha desdoblado hacia términos ideológicos bien interesantes en esta lucha campal de las fake news y de este estilo, porque ¿se acuerdan que decía al principio cuando se planteó la idea de vacunas, estaba muy ligada a Bill Gates, ¿no? Y a través de la fundación Bill y Melinda Gates, que iban a meterle lana a la conversión de ciertas fábricas para que se hicieran fábricas de vacunas, ¿no? Y se volvió esta cosa de Bill Gates te quiere meter un chip a través de la vacuna y te quiere controlar, ¿no? Y ese, digamos, agujero de conejo se fue de Bill Gates te quiere controlar a después Putin te quiere controlar a, y ahora es, ninguna de esas dos, ahora es las vacunas matan, ¿no? Esa es la como idea que se quiere dar. Y entonces sí, hay una pues campaña muy densa, ¿no? Y que además lo difícil, creo yo, es que viene de todos lados. O sea, sí hay obviamente grupos de interés que están, pues eso, ¿no? Empujando su propia agenda, pero teníamos una discusión, de hecho, Emilio y yo, sobre las vacunas en ese programa que tuvimos de AstraZeneca, que decíamos, ¿cómo puede uno rastrear el origen de una cosa en esta economía globalizada? Es decir, por ejemplo, AstraZeneca, que produce una parte de las vacunas en India, otra en Bruselas, otra en Inglaterra, pero se envasan en México y se envasan en Argentina. Entonces, es como su producción es global Sí. o por lo menos implica, El conocimiento. perdón. O sea, también como parte, ¿quién produce el conocimiento? Eh, ¿Cómo se financia? Todas las partes del conocimiento que necesitas para juntar, para producir una vacuna. O sea, sí. Entonces, todo ¿A eso quién, está como detrás. ¿Cómo? ¿A quién le pertenece la vacuna? Obviamente a nadie. O a todos, más O a bien. todo. Sí. Pero es un poco también podemos hacer la pregunta alrededor de la desinformación. ¿A quién le beneficia, no? O sea, sin duda alguna le debe beneficiar a alguien, pero Sí. Yo creo que siempre lo que puede haber detrás de estas fake news en su mayoría vienen de los propios intereses que se están peleando el mercado, ¿no? O sea, de una farmacéutica contra otra. Sí. sí, Yo creo que también en Ahorita viene general, de ahí un poco, en su mayoría. yo creo que Porque de ahí o sea, como pensar que alguien tenga la hazaña para inventarse un rumor para la gente no y que la pandemia acabe con la humanidad, pues sí, no, no, no. para nada, pero sabes que sí puede, o sea, el otro día lo estaba platicando con un amigo aquí, es como, o sea, a la larga,
Mira, si se hubiera manejado bien la crisis y, y todas las vacunas se producen masivamente, rápidamente y para todos al mismo tiempo, eh, el negocio es menos grande que si tienes que hacer varias vacunas por varios años porque todo va desfasado y luego regresa el virus cambiado y hay que volver a vacunar. O sea, eh, hay que decir que sí, una vacunación más lenta sí favorece los intereses económicos de las farmacéuticas. Sí, Y es un sobre lo del poco, manejo de la crisis que decías, me llama mucho la atención cómo hay esta percepción de pésimo manejo de la crisis en todos lados, es ¿no? prácticamente todo el mundo. En prácticamente todo el mundo, excepto, no sé, en Nueva Zelanda y dos, tres países además liderados por mujeres, ¿no? Eh, sí, Pero casualmente. creo que tiene que ver con que, Cuál sea la razón de fondo, pero llama la atención. Sin embargo, como Emilio, también creo que no hay que perder esta dimensión de que esta crisis nos rebasó a todos y rebasó todos los gobiernos y rebasó todos los pronósticos que se podían tener. Emilio decía también en otros programas que, por ejemplo, en el caso de Alemania, que me parece que es un caso similar acá, pero no. Eh, la percepción de mal manejo de la crisis tenía que ver con, no tanto con sus números de contagios totales, sino la idea cada vez más, o la percepción, hasta donde entendí, cada vez más obvia para la población, de que se les estaba restringiendo mucho sus libertades individuales para no afectar al big business, ¿no? A los grandes negocios. Y que eso, y hablamos de renta básica universal, ¿no, Milo, esa vez, de cómo hay un argumento hecho para, perdón. Tal vez lo habremos mencionado, pero hablar no. No, sí, que hablamos de que la estrategia esta de null COVID era, Ah, propuesta desde la izquierda. Era, Alemania es un sí. país rico, luego entonces hay que hacer un esfuerzo por suspender el trabajo, ¿no? O por suspender la generación de plusvalía, y podemos pagar una renta básica universal a la población, Sí. en un esfuerzo de frenar COVID, ¿no? Sí, o sea, esa es Y como la gran diferencia entre cómo se puede manejar una crisis en México a cómo se puede manejar una crisis en Alemania, que es simplemente que en un lugar son ricos y en otro no. Y entonces en un lugar se pueden realmente casi quedar el lujo se podría haber tenido aquí la producción, hasta puntos muy amplios, y pues y pues sí, se puede pagar, se puede pagar, o sea, la gente no se muere de hambre, el dinero está, el dinero existe, el continente ha acumulado mucha riqueza. Y pues eso es diferente en México, eso es diferente en México. sin embargo, la estrategia es parecida en México, porque también algo de por qué se está entendiendo como difícil, o desastroso, entre comillas, el manejo de la pandemia, tiene que ver con que eso, se restringen cada vez más las libertades individuales o familiares o sociales, pero todo sigue business as usual en los grandes centros de producción de plusvalía o de capital, porque no quiero hablar nada de producción, ¿no? O sea, las fábricas, pues sí, pero todos los de la bolsa siguen yendo a trabajar, y todos los de la construcción siguen yendo a trabajar, y todos los de los sectores, es decir, en general, siguen yendo a trabajar. Entonces, Sí, en México, claro, eso te podría cerrar, pero en México la informalidad es altísima, también. entonces desde ahí tienes un problema muy diferente, ¿sí? Pero es justo ellos, por La ejemplo, necesidad es otra también, ¿no? Porque aquí no tenemos ayudas sociales, no tenemos absolutamente nada que nos sostenga, o sea, que nos sostenga si no salimos a trabajar. y es bien Y eso, curioso porque, que aquí tenemos pues unos niveles de pobreza mucho más altos, ¿no? pero Muchísimo. en la narrativa, no nada más de los gobiernos conservadores, porque también en este gobierno del Estado, que se supone es de Morena y se supone es de la 4T, a quien se quiere criminalizar constantemente, pues es al trabajo informal. Es a quien se le está criminalizando constantemente para decir, es que ahí está el foco de contagio, cuando no se hace nada
con, por ejemplo, todos los que trabajan en plantas armadoras de automóviles. Entonces, Y claro, las tendencias reaccionarias de ahí en el gobierno del Estado y en Morena también existen, ¿no? O sea, como no queda duda, ¿no? O sea, y en general sí, o sea, es cierto que sí, que se podría ver, que se debería, o sea, que la estrategia es similar, digamos, también digo, en México no habría habido otra posibilidad porque es más, o sea, no hay tanto dinero simplemente, pero bueno, siempre hay siempre hay la posibilidad de no sé, no quiero decir expropiar, pero digamos, o sea, siempre se puede intervenir, se puede tratar de intervenir más fuertemente para redistribuir en un momento de crisis. Eh, pero pues bueno, obviamente eso es mucho más complicado también geopolíticamente para un país como México que en Europa en general. ¿Sí? compañeros, se nos ha acabado el tiempo para, para ya nuestros dos temas, pero les quiero agradecer y agradecerle a la audiencia. Esto es La Internacional. Yo soy Miguel Vélez, director editorial. Emilio López, muchas gracias. Hasta luego. Lisbeth, muchas gracias. Y pues nada, déjenos sus comentarios, preguntas, todo en la sección y suscríbanse al canal de YouTube. Nos vemos la próxima semana con otro episodio de nuestro programa y les mandamos muchos saludos y muchas gracias.